Bonjour, bonjour, bonsoir, comment ça va? Bienvenue à cette journée. Aujourd'hui, c'est lundi 26 de febrero 2024. Miren, bienvenido, gracias por conectarse. Ya el día de hoy es 26 de febrero. Ya casi por finalizar este mesecito, ya nos vamos acercando más al ombligo del año. Ok, vamos a comenzar entonces con nuestra lectura semanal del versículo y para esta semana nos corresponde Mateo 6:22. Siempre continuamos con el libro de Mateo. Pero vean este versículo que tenemos para esta semana nos dice, Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La lámpara. ¿Cómo que la lámpara son mis ojos? Pues sí, una lámpara ¿para qué nos sirve? Para alumbrar, para ver, para saber por dónde vamos caminando, para alumbrar en la oscuridad y poder leer un papelito o poder, cuando se ha ido la luz, por ejemplo, poder alumbrar a dónde están las cosas. En nuestra generación es muy raro y es muy raro y feo, quizás hasta cierto punto, cuando nos quedamos sin luz. Nos sentimos totalmente raros porque no tenemos la seguridad de lo que estamos tocando, de lo que estamos comiendo, quizás lo que vamos a ir a tocar, a dónde nos vamos a ir a topar. Y en la generación en la que estamos viviendo, donde todo es tecnológico, realmente cuando se va la luz, se va el internet también, a menos que usted ande con datos y tenga datos en su teléfono, que no necesariamente tenga que tener Wi-Fi conectado. Pero si ustedes tienen Wi-Fi conectado y se va la luz, realmente se sienten perdidos. Hay personas que aseguran que se sienten desesperados cuando no pueden accesar a las redes sociales. Entonces, por supuesto, es hasta cierto punto preocupante el hecho de que a veces podamos sentirnos así si no estamos conectados a algo. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros en las redes sociales? ¿A qué le prestamos atención? Bueno, dependiendo a lo que nosotros le prestemos atención, de eso está llena nuestra mente y por lo tanto nuestro corazón. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que alumbramos en las redes sociales o en cualquier otro lugar o dispositivo o medio, más bien medio por el cual nosotros podamos ver, aprender e informarnos? Ok, esa podría ser alguna de las interpretaciones que le podríamos dar a este versículo. Ahí les dejo de tarea que ustedes también vean qué interpretación le da. Bien, dice acá, Matthieu 6:22. Les jours sont la lame du corps. Si tes jours sont en bon état, tout ton corps est clair. Les jours sont la lame du corps. Si tes jours sont en bon état, tout ton corps est clair. Miren, acá no hay muchísima diferencia en cuanto a al uso de palabras, ya que, por ejemplo, al inicio que estamos acá utilizando y decimos acá en este caso, les yeux son la lámpara del cuerpo es el ojo. Les yeux son la lampe du corps. Quizás cambia un poquito el orden, ¿no? Porque primero dice los ojos en francés y en español dice la lámpara. Después dice, así que, si tes yeux son en bon état, así que, si tus ojos así que, si tu ojo es bueno, y en francés lo agarra de forma con un nombre plural. Miren, porque yeux es el plural de ojos, porque un ojo en francés se diría así, oil, ¿ok? Como oil en inglés de aceite, o le oil, ¿ok? Entonces, ahí hay una diferencia. Si tu ojo en español menciona a uno, no a uno nada más. Pero en francés es más claro, porque Dios no nos dio solo uno, nos dio Dios, no nos dio, Dios nos dio dos. Se me la lengua la trabó. Entonces, claro, podemos también sacar a colación que hay personas que no ven, que hay personas que nacieron con problemas de la vista y nunca en su vida han podido ver un color, solamente perciben el color por el concepto, pero nunca
han visto en sí que es un color rojo. Nunca han visto el amanecer, nunca han visto las estrellas, no conocen la, podríamos nosotros decir que conocen la oscuridad porque ellos no ven nada, pero en realidad no conocen el concepto en sí hecho de forma física. Imagínense que qué diferencia, qué alegría o lo que sentirán aquellas personas que logran después de muchísimos años volver a ver, o aquellas personas que nacieron así, nunca llegan a cierta edad y nunca en la vida han visto, nunca en la vida sus ojos han visto una luz o algo. Imagínense la emoción o, o lo confuso que pueden llegar a sentirse al ver por primera vez. Entonces, acá pues les dejamos ahí para que ustedes también saquen sus propias interpretaciones. Pero este va a ser el versículo de esta semana. Así es que observemos, veamos, pensemos en a qué estamos alumbrando, a qué le estamos prestando atención con nuestra vista, porque a través de esto también entra a esto y a esto, a nuestro corazón, ¿ok? Bueno, chicos, vamos a ver entonces. Fíjense que vamos a hacer por acá, les voy a compartir ahorita lo que vamos a trabajar. Vamos a hacer como un pequeño repaso para iniciar la semana, porque me han estado diciendo, preguntando, que les quedó dudas acerca del tema, por supuesto, no a todos, pero sí a algunos, acerca del tema de los, no, de los, ay, ¿cómo se llaman? Lo de definidos, indefinidos, lo de los nombres, artículos definidos e indefinidos. De eso les quedó un poquito de duda. Por esa razón es que, por ejemplo, este documentito está hecho de esta manera, con varios temitas por acá. Miren, y acá les tengo estas actividades. En este caso, estas actividades van encaminadas precisamente a poder resolver esas dudas que aún tengamos con respecto al uso correcto de los artículos indefinidos y de los artículos definidos. Vamos a ver por acá. Vamos a decir nuevamente que los artículos definidos son aquellos, no, indefinidos, perdón, porque es lo primero que está aquí en pantalla. Los artículos indefinidos son aquellos que utilizan nombres comunes para referirse a algo, es decir, mencionan lo común, mas no lo específico. Dicen una escuela, una bodega, un restaurante, una iglesia, pero no cuál escuela. No es como la iglesia X. No, una iglesia. Una iglesia de mi comunidad, pero en la comunidad hay 5 iglesias. ¿Cuál iglesia? ¿Ok? Entonces, de ese modo, tenemos nosotros que interpretar los artículos indefinidos. Otra duda que me han dicho mucho es acerca de cómo voy a saber yo si el nombre es femenino o es masculino. Ok, ya vamos a comenzar a ver listados de vocabularios de las partes del cuerpo, de las partes de la casa, de cómo está compuesto los artículos que se pueden encontrar en una cocina, las preposiciones, los lugares turísticos, las edificaciones, todos esos temas que son de vocabulario. Cuando nosotros aprendemos esos temas que son de vocabulario, ahí nosotros vamos a ir aprendiendo si el nombre es los medios de transporte también, por ejemplo, a cómo decir carro, moto, bicicleta, todo eso. Pero no solamente cómo se dice, sino precisamente esa duda de si ese nombre es femenino o es masculino. ¿Por qué razón? Porque sabemos que en idioma francés nos encontramos muchísimo con eso, que nos enfocamos mucho a la parte de si el nombre es femenino o es masculino, para poderle colocar un artículo indefinido, un artículo definido o un adjetivo también. Entonces,
Por esa parte de cómo voy a saber si un nombre es femenino o masculino, no se tienen que preocupar mucho. ¿Por qué razón? Porque en francés la mayoría de nombres son exactamente el mismo, ¿cómo se dice? El mismo género que en español. Es exactamente el mismo. Solo que lo que sí se tienen que aprender son las excepciones, es decir, aquellos nombres que son lo contrario en español del francés. Esas son las que se tienen que aprender. Es decir, nos vamos a aprender lo menos y sabemos que lo más es lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, acá, en este que vamos a hacer en esta oración, eh, en esta, miren, en la número 2, en esta número 2. Vamos a comenzar por ahí, no vamos a comenzar por la 1, vamos a comenzar por la 2. En ese caso, acá tenemos la palabra voiture. Voiture es carro, vehículo, automóvil. Resulta que esa palabra en español decimos el carro, el vehículo, el automóvil. Las tres formas en las que lo podemos decir son masculinas. Sin embargo, esa es una de las palabras que tiene su, eh, ¿cómo se dice? Que tiene excepción, que no, que no es exactamente igual el género con el francés y el español, porque en francés la palabra voiture es femenino. Es como que si dijésemos al español la carro, la automóvil, ¿ok? Pero ¿por qué razón? Porque se quedó del primer transporte que hubo en la historia. Para nosotros sabemos que es la carreta. Para ellos es la carroza, ahí en Europa. Por supuesto es lo mismo que, era lo mismo que una carreta, con la diferencia que pues estaba como más diseñada, más cuidada, tenía techito, que ventanas, que las cortinas, ¿ok? Era como más cómodo que viajar en una carreta aquí por El Salvador, ¿no? Pero entonces la palabra voiture se quedó como femenino porque voiture viene de eso, viene de carroza, ¿ok? Entonces, esta es una palabra de los medios de transporte que tienen excepción, que en español es femenino, es masculino, perdón, pero en francés es femenino. Entonces aquí decimos, c'est une voiture, c'est un train. Es un carro, es un tren. Por supuesto, si lo vamos a traducir al español, si vamos a hacer la traducción, no le vamos a poner una carroza, sino que lo vamos a poner como nosotros lo conocemos en nuestro contexto, que es en masculino, ¿ok? Ahora, acá no estamos diciendo cuál carroza, una carroza roja, verde, morada, que tiene tantos caballos o no, o sea, los que van, que los van alando los caballos, ¿no? Un tren bala, un tren del pueblo, un tren de la ciudad, un tren de esos de metro. ¿Cuál tren? ¿Ok? Entonces, los indefinidos vamos a recordar que son tres artículos. Un, un y de. El am es para decir un, o sea, en singular masculino. Un, el segundo, es para decir una, en singular femenino. Y de es cuando nos vamos a referir a algo plural, sin necesidad de decir si es femenino o si es masculino. Pero en la traducción que nosotros le podemos hacer y en el contexto en lo que lo vamos a utilizar, pues automáticamente vamos a saber. Por ejemplo, si decimos las sillas o sillas, hay muchas sillas. Decimos de chaises. Sillas, tráete sillas, tráete sillas, tráete sillas de la bodega, tráete sillas de la bodega. No es lo mismo decir, tráete las sillas decoradas de rosado con blanco que están en la bodega. Entonces ahí ya cambia la cosa, ¿no? Y ahí ya lo utilizamos con el otro artículo, que es le, ¿ok? Entonces,
En este caso, pero como no nos vamos a cambiar ahí porque estamos con los indefinidos, ¿verdad? De es el masculino para indicar el nombre, pero no indicar ni especificar el qué, el cómo, ni el con quién, ni el cuándo, ¿ok? Es decir, si lo queremos entender de otra manera, los artículos indefinidos no proporcionan cierta información como el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. En cambio, los artículos definidos definen el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, ¿ok? Si lo queremos ver de ese modo. Pero vamos a regresarnos acá y vamos a hacer la primera. Dice chico y chica. Es un chico. C'est un garçon. Es una chica. C'est une fille. Ce sont des exercices. Son los ejercicios. Los ejercicios de lectura, de escritura, los ejercicios para los brazos. ¿Qué son? ¿Cuáles ejercicios? Solo dice son los ejercicios. No, dice son ejercicios, no los ejercicios para el brazo. No. Vamos a ver. Ce son de frases. Son frases. Son frases de amor, son frases de despecho, son frases de superación, son frases para el día de la mamá. No dice, solo dice frases. Luego dice, c'est un médecin, es un médico. Il travaille dans un hôpital. Aquí está más claro. Miren el uso de los adjetivos indefinidos. Porque, por ejemplo, acá dice, dice, es un médico. Él trabaja en un hospital. Perdón. Uy, ¿qué le hice el Kiki otra vez? Ay. Ok. Es un médico. Él trabaja en un hospital. ¿Cuál médico? ¿Cuál hospital? Es diferente a decir esto. Mire, por ejemplo, lo podríamos decir y podríamos decir. Il est le médecin. Il est le médecin López. Il travaille il travaille dans l'hôpital Sacamil, ¿vale? Sin ánimo de hacerle propaganda. Il est le médecin López. Il travaille dans l'hôpital Sacamil. Es muy diferente decir, él es el doctor López. Él trabaja en el hospital Sacamil. Ahí ya no decimos un hospital, sino el hospital. Entonces, esto lo estamos volviendo a definido porque nos define el quién y el dónde. En cambio acá no nos define el quién y el dónde. En el caso de los indefinidos, solo nos dice que es un y que es en algún. Vengan bien, cuando decimos un y algún, lo estamos definiendo. Como por ejemplo cuando quedamos con la amiga. ¿Y cuando nos vamos? Ay, tengo ganas de verte, le dice la amiga que hace como un año que no la ve. Tengo ganas de verte. Si nos reunimos, vaya, le dice usted. De acuerdo, yo te aviso un día. Algún día me pondré a hacer ejercicios. No es lo mismo que decir el lunes 4 de marzo inicio mi jornada de ejercicios, ¿no? Por eso es que hasta memes hay donde dicen el próximo lunes inicio mi rutina de ejercicios. Pero usted no especifica cuál lunes, solo dice el lunes, un lunes, el próximo lunes. Pero próximo lunes está dentro de 8 días, dentro de 15 días, dentro de 20 días, dentro de un mes, dentro de 30, etcétera. Entonces, a eso también nos referimos con los artículos, indefinidos. Recuerden que si hay alguna duda, háganmela saber acá. Pues si no me la quieren decir de forma oral, me la pueden escribir ahí en el chat. Si no la quieren poner de forma general, la pueden escribir de forma privada. Pero ahorita estamos resolviendo estas dudas porque sí me estaban preguntando.
pareciera un tema fácil para algunos, pero para otros probablemente no lo ha sido. Entonces es necesario aclarar esas dudas. Bye. Veamos luego acá. Dice, voici une lettre. Une lettre puede ser una carta, una letra, un póster, una pancarta. Eso es una letra. Journal. Uy, ¿qué hice? Aquí. Un journal es un diario o un periódico. Ay, se me trabó. Ay, espérenme. Se puso loco esto. Ay, Dios mío. Vale, luego dice, mira, aquí está, borré esto. Ah, no, ¿qué tal? Luego dice, de publicites, las publicaciones, porque publicites está en plural, no habla ahora. Dice, vean la carta, un periódico, las publicaciones. No dice la carta de mamá, no dice el periódico ¿qué? Pongámosle un nombre, periódico La Nuez, ¿ok? Para no mencionar ningún nombre. El periódico La Nuez, no es lo mismo decir el periódico La Nuez a un periódico, porque sabemos que hay 5 diferentes tipos de periódicos en circulación de forma legal. Luego dice las publicaciones. ¿Qué publicaciones? Las publicaciones de sociales, de empresarial, de deportes, de farándula. ¿Qué publicaciones? Solo dice unas publicaciones, ¿ok? Entonces eso era otra cosa. Había alguien que me decía, entonces eso quiere decir que si un es uno y un es una, entonces de es unos. Pues sí, es unos o unas, las dos cosas, porque eso indica algo en plural sin necesariamente identificar si es femenino o si es masculino. El contexto mismo se lo va a decir, ¿ok? Luego en la siguiente dice, es un musicien, es un músico. Il travaille dans un orchestre. Es un músico que trabaja en una orquesta. No decimos cuál orquesta, ni decimos quién o qué músico es. Solo un músico, él trabaja en una orquesta. Va a venir a cantar un músico que trabaja en una orquesta. No es lo mismo decir, vamos a tener ¿a quién? A ver, a X persona. No, vamos a tener a Sandra Marisol, que trabaja en la orquesta Luz de algo, ¿ok? Entonces, es muy diferente. La orquesta, una orquesta. El músico fulano de tal, ¿ok? Veamos acá. Dans le village, il y a une église. En mi pueblo hay una iglesia, un château, un castillo, y jardin, y jardines. Y podríamos decir aquí, dans le village, il y a une église, un château et du jardin. Cualquiera podría decir, no, pero ahí está siendo específico, porque está diciendo que en mi pueblo solo hay una iglesia, un castillo y jardines. Pero puede ser que haya una iglesia católica, una iglesia cristiana evangélica, una iglesia de los santos de los últimos días, una iglesia profética, una iglesia bueno, las otras denominaciones que hay. Y puede ser que haya un castillo, pero un castillo que es más grande que el otro, o un castillo que está abierto al público, pero el otro no. Entonces, también habría que ver la posibilidad de que en ese lugar hayan más castillos, hayan más iglesias y hayan más jardines. Ahora bien, esto es un ejemplo de ejercicios de explicación de contexto de los adjetivos indefinidos. ¿Alguien tiene una duda? Yo tengo una. A ver, dígame. Con respecto a la pronunciación de los artículos indefinidos,
Yo tengo una duda entre el UN y el UNE, Ujú, porque anteriormente la había escuchado a usted pronunciarlo como un o an, el primer artículo, y ujú, el otro únicamente como un. ujú. Entonces, yo a veces me veo videos en francés y mayormente siempre lo pronuncian como un, Ujú. como si fuera el número uno. En el En caso francés. de la UN. Sí, en ese caso, entonces digamos que estoy un poco confundida en cuanto a la pronunciación de esos dos artículos específicamente. Ok, muy bien. De hecho, esta palabra en acá viene del uno, del número uno, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con la palabra première, que première está, première termina solo en la R y première que termina en la E, en la R, E, que va tildado. Y también te está la palabra premier, que la utilizamos en español. Entonces, la palabra UN va a sonar como que on. Sin embargo, recordemos que el idioma francés es muy, no generalizado, pero sí es muy cambiante porque no se habla únicamente solamente en Francia, sino que si ustedes recuerdan, hemos visto con este tema específicamente, vimos unos videos creo que fue un video de los oasis, sí, un ejercicio de los oasis, que era, por ejemplo, en Marruecos. Eran marroquíes hablando francés. Entonces, aquí vamos a tomar muy en cuenta la parte de la entonación que vamos nosotros a escuchar de acuerdo a la región de donde se esté hablando el idioma. Claro, la pronunciación tiene que ser la misma, porque si no, no hay aprendizaje correcto de un idioma. Pero la entonación que vamos a tener a veces puede hacernos escuchar que es otra forma de pronunciación en la que lo estamos haciendo. Entonces, por eso es importante la diversidad de videos que nosotros podemos acceder a través de la plataforma. Pero sí, la palabra un es on y la palabra une es un. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la diferencia entre la que lleva la E y la que no la lleva. No son palabras homófonas, no lo son. Hicimos unos ejercicios, recuerdo también, donde pues les ponía unos audios y ustedes me iban diciendo si era definido, indefinido, no sé si se acuerdan, pero ahí, y yo recuerdo que ahí no les costó, porque rápidamente lo identificaron, on, un, on, un, no es un. A veces podríamos exagerar la forma de la pronunciación, pero no siempre. Y no dejemos de lado el que está en plural. El de plural, por ejemplo, no pronunciamos la S, sino que nos quedamos en D, así como que fuese D, pero es D. Es más con sonrisa en este caso, porque es el artículo en plural de los indefinidos. Si fuese la preposición de, entonces fuese D. Y hay otra palabra que se pronuncia casi igual, que es la D con la U, que es una preposición. D. Cuando decimos de El Salvador, de Marruecos, ¿ok? Entonces es de ese modo. Un, an, un, an, un, an, de un, un, porque lleva la E, ¿ok? ¿Respondí a su pregunta, mi niña? Oui, merci beaucoup. Merci à tu. ¿Alguien más, chicos? A ver, ¿no? Ok, entonces no hay dudas. Va. Vamos ahora entonces al que está más abajito, miren. En este caso, vamos a cambiar de color en el plumón y vamos a usar lapicero azul. Acá vamos a hacer el ejercicio, pero con los artículos definidos. Los artículos definidos igualmente son tres. Son le,
Así, porque es el singular. Aquí sí hay una diferencia muy importante entre el singular y el plural. Este de acá, que lo decimos como usualmente yo digo, con una pronunciación cerradita, que sería l. Y este de acá, que decimos le, como en español, le, así normal, le, le, e, e, singular, ¿no? E, le, y le, plural, ¿ok? Y la, por supuesto, que se pronuncia exactamente igual que el español. Ahora, los artículos definidos sí contestan a las preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde, quién, con quién, dónde, cómo, a dónde. Todas esas preguntas la responde el artículo definido, porque como su nombre lo dice, nos define con nombre y apellido a lo que estamos mencionando, a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, acá podemos confundirnos un poquito, por ejemplo, pero no, porque imagínense que en la casa, en su casa hay tres televisores, uno en la sala, uno en la cocina y uno en el comedor. O a veces si es sala, comedor compartido, pues es uno solo. Pero imagínense que hay uno en su cuarto, uno en el cuarto de mamá y papá, o solo en el de uno de los dos, y uno en la sala o en el comedor, son tres televisores, ¿no? Pero es diferente a decir, una tele de mi casa, a decir específicamente cuál tele, como por decir aquí, la televisión est dans le salon. Salón en francés no es lo que conocemos como salón de clases en español, sino que le salón es una parte de la casa, ¿no? Que es la sala de estar o la sala familiar, ¿no? Donde se suele decir sala, donde usualmente está un juego de sillones, por ejemplo, ¿ok? Entonces, no es lo mismo acá mencionarlo simplemente así, pero no estoy diciendo que tele, ni que marca, entonces es mentira que es con nombre y apellido. La tele es el nombre y el salón es el apellido, porque es la tele que está en la sala. No es cualquiera. Ahora, diferente es que solo una tele hay en su casa, pues ahí es todavía más definido, ¿ok? Luego dice, las flores están en el florero. A ver, puede ser que en su casa haya un jardín con flores, ¿no? Pero es muy diferente decir las flores de mi casa a decir las flores que están en el florero. O sea, que ya las corté y están ahí bien bonitas. Entonces, es le. Aquí, miren, le, con sonrisa, porque es el plural. Les fleurs sont dans le, porque es el singular. Entonces decimos, les fleurs sont dans le vase. Les fleurs sont dans le vase. ¿Ok? Entonces, acá no necesariamente los artículos definidos solo son para mencionar nombres de lugares turísticos con, con un nombre específico. La iglesia de San Andrés, la estatua de la comunidad, la torre de papel. No, no es necesariamente para mencionar solo cosas así. O la maestra de matemáticas, la maestra de sociales, sino que también podemos mencionar cosas con otra cosa en un lugar específico, ¿ok? A eso también se refiere un artículo definido, porque también me mencionaban, o sea que los artículos definidos solo son para mencionar el nombre de una escuela o de un lugar en específico, con nombre y apellido, no solamente de lugares, sino también de cosas con otras cosas que están en un lugar específico, en la oficina, en la casa, en la sala, en mi cuarto, ¿ok? O por ejemplo, incluso en un libro, si me dice la maestra,
que busquemos en un libro una página en blanco, o sea, pero tengo 5 libros que llevo a la escuela y casualmente los 5 libros tienen 10 páginas en blanco. Entonces no es lo mismo decir, saquen un libro con y busquen una página en blanco a decir, saquen el libro de popcorn y busquen la página 6 que está en blanco, ¿ok? Eso es muy diferente. Entonces, en español, el uso de los artículos nos hace ese favor. Luego la siguiente dice, réveil est sur table. Réveil es el despertador. Entonces diríamos, le réveil est sur la table. Uy. El despertador está sobre la mesa. No es cualquier despertador, es el despertador. Pone un despertador, pone una alarma, pero no es lo mismo decir poner la alarma para las 5 y dejarla en la mesa, ¿ok? Y luego dice el té. El té no puede estar en otro lugar más que en la taza, porque es té de infusión, ¿no? Los cositos así, a menos que sea un té casero, ese sí va en la ollita, pero aquí es bien específico, el té está en la taza, o sea, ahí está la infusión, en la bolsita, ¿ok? Entonces, ya me dice 1 minuto, Zoom. Bien, ¿vous avez de question? ¿Tiene alguna pregunta? No, Ok, no. estos temas así son para poderlos utilizar en un contexto donde ya no tengamos dudas de cómo se utilizan y por qué los estamos utilizando de ese modo.